Jesús, oh, la sangre de Jesús, oh, la sangre de Jesús, por ella libre soy. Cántelo con nosotros, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Es de bendición para mí poder compartir este tiempo con ustedes allá en su casita. Y como es costumbre para nosotros, pues vamos a hacer nuestra oración inicial antes de iniciar con este tema, ¿verdad? Para poder recibir al Espíritu Santo para que Él nos ayude y nos dé el don de poder discernir su palabra. Nos ponemos en actitud de oración. Amado Rey y buen Dios, te agradecemos una vez más por permitirnos compartir tu palabra. Te ruego, papito, que seas tú quien limpie los ambientes, Señor, que tomes el control de esta hora. Por favor, Señor, sé tú en mí, Padre, que sea tu Espíritu el que hable a través de mi boca. Pon guardas en ella para que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea para edificación de mi vida y de la vida de aquellos que me escuchan, Señor. Te ruego, te suplico, Padre, por tu amor y tu misericordia para cada uno de mis hermanos del módulo 3, Señor, que tú puedas obrar en cada uno de ellos y que esta palabra sirva, Señor, para quitar vendas y para restaurar vidas, Padre. En el nombre de Jesús, en tus manos ponemos esta enseñanza. Que la honra y la gloria sea para tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos, espero que estén bendecidos ahí en casita. Sé que pues algunos han estado pasando situaciones difíciles, pero Dios es bueno. Su Espíritu nos consuela y nos llena de gozo, nos llena de paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en el nombre de Jesús sé que vamos a salir adelante y vamos a salir en victoria y vamos a ser más que vencedores en Cristo. Amén. El tema que vamos a estudiar hoy a la luz de la palabra son los pactos. Es el tema número 16. Gracias a Dios, pues ya casi estamos por culminar nuestro módulo de doctrina. Alabado sea el Señor por ese espíritu de perseverancia que ha puesto en nosotros para poder llegar hasta acá, ¿verdad? Y poder ser edificados con tanta palabra, con tanta enseñanza, porque esto nos va a ayudar a llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces vamos a dar inicio, amados. Dice que la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de pactos. Y esa es la manera en la que Él hace trato con la humanidad, ¿verdad? Ha pactado con pueblos y con personas específicamente, y vamos a ir desarrollando el tema y vamos a ir viendo de qué forma fue pactando Él y en qué tiempos y con qué personas, porque lo ha hecho con gente específicamente. Dice Génesis 9, 13 al 15: Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Sabemos, amados, que en este capítulo podemos, si nosotros leemos el contexto, pues cuenta, ¿verdad?, de que hubo un diluvio que destruyó toda la tierra. Y después de que hubo pasado este diluvio, vino palabra de Jehová a Noé, y él pactó con él, pero puso una señal, y dice que la señal
era un arco iris, ¿verdad? Como el que usted vio al iniciar el programa, ¿verdad? Al iniciar esta enseñanza yo le ponía ahí un arco iris. Esa es la señal del pacto, y cada vez que vemos, bueno, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me sucede que cada vez que veo un arco iris ahí entre las nubes, yo recuerdo el pacto que Dios hizo con Noé, ¿verdad? Y dice que eso hace que él recuerde también que no va a volver a destruir la tierra por medio de un diluvio. Él pactó con Noé por esto. Entonces podemos ver que fue en un tiempo específico y fue con una persona específica. Dice Génesis 15:18: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios pactó también con Abraham, ¿verdad? Pero pactó con él porque Dios estaba agradado con su obediencia, porque Abraham fue obediente en seguir el llamado y obedeciéndole a todo lo que él le había dicho. Entonces él le prometió que le iba a dar una herencia, ¿verdad? Que iba a poseer su descendencia determinada tierra. Y pues la promesa era, el pacto fue hecho con él, para él y su descendencia. Dice Romanos 11:26-7: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. El Señor ha pactado que Él salvará, ¿verdad? Que Él salvará a su pueblo, que Él quitará todo pecado de su pueblo. Y dice que en este tiempo pues sabemos que ese pacto es a través de Cristo, de nuestro hermoso Señor Jesús, que murió en la cruz por amor a nosotros. Ese es el nuevo pacto, su sangre derramada en la cruz por amor a nosotros, y a través de esa sangre nuestra restauración y nuestro perfeccionamiento para llegar a la estatura del varón perfecto. Dice Hebreos 12:24: a Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Lucas 22:20: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Por amor a nosotros sabemos que el Señor Jesús derramó su sangre, ¿verdad? Y permitió que tuviéramos un nuevo pacto. Ahora la pregunta sería, ok, el Señor pactó por su sangre derramada por amor a nosotros, para nosotros, pero lo que vamos a aprender hoy es ¿para qué lo hizo? ¿Cuál fue la razón por la que el Señor se dio a sí mismo y no escatimó, ¿verdad?, el dolor? Fue para poder venir y bendecirnos a nosotros. Este pacto nos hace a nosotros libres, hermanos. A la luz de la palabra, conforme vayamos desarrollando el tema, vamos a ver cómo es que el Señor nos va liberando a nosotros, ¿verdad? Y debemos entender que al hacer este pacto el Señor nos dio nuevas promesas, nos dio la opción o la oportunidad de nosotros poder ser beneficiarios de esas bendiciones, de esas promesas. No solo para nosotros, sino también para nuestros familiares, ¿verdad? Para nuestra vida material, para nuestra vida espiritual. Pero debemos de tener cuidado porque si bien es cierto, el Señor Jesús descendió para morir por nosotros, también el enemigo, que Dios lo reprenda, pactó, ¿verdad? O entró en convenio, hizo un contrato, digamos, un convenio, ¿verdad?, con ángeles, demonios, con espíritus inmundos que le ayudan a establecer pactos con la humanidad y así comprometerlos, ¿verdad?, por diversos medios. Entonces debemos de aprender lo que es un pacto, ¿verdad?, qué no debemos hacer, qué sí debemos hacer y cómo podemos ser libres para evitar perder el botín que es nuestra alma. Dice la palabra: pacto, usada en el Antiguo Testamento, viene del hebreo berit y significa lo siguiente: alianza, convenio o acuerdo entre dos o más individuos de toda la resolución mutua de los pactantes de cumplir con lo propuesto. Es decir, que este convenio, esta alianza se da entre dos o más partes y el propósito es de que ambas partes obtengan un beneficio, ambas o una de las partes. Entonces dice que la Biblia nos enseña, ¿verdad?,
que los pactos no se pueden invalidar tan fácilmente como uno quisiera, tal vez, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en Gálatas 3:15, dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y vemos en Josué 24:25, y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Génesis 17:25 dice: e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Entonces, podemos ver cómo el Señor acá nos está diciendo que los pactos no se pueden invalidar tan fácilmente. Es un área bien difícil y complicada, ¿verdad?, de liberar. Es por eso que nosotros debemos de tener cuidado de no atarnos, ¿verdad? Y también debemos de ser liberados para que esto no sea de estorbo para nuestro desarrollo espiritual. Y podemos ver que existen condiciones, ¿verdad?, promesas y obligaciones en un pacto, los cuales deben de ser, dice, observadas para que el mismo tenga validez. Entonces, se llega a un acuerdo, se ponen reglas. Podemos ver nosotros acá que Josué dice: bueno, yo no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo le dice: no, nosotros también le vamos a servir a Jehová y también le vamos a temer, y elegimos servirle a él, a ningún otro Dios. Ok, está bien. Entonces Josué dice: si ustedes deciden seguirme, igual que como yo voy a servirle a Jehová, ustedes van a servir también, entonces vamos a hacer un pacto. Pero juntamente con ese pacto dice que se crearon estatutos y leyes en el pueblo que se tenían que cumplir. ¿Para qué? Ahora vamos a ver, dice Génesis, lo que estábamos leyendo, Génesis 25. Entonces veíamos ahí que Ismael, él era hijo, si ustedes leen el contexto, él es hijo de Agar, ¿verdad? El primer hijo que tuvo antes de Isaac, Abraham. Dice que el Señor, Jehová, le habla a Abraham y le dice: ok, si tú me vas a respetar, me vas a servir, vas a ser obediente, vas a ser fiel, necesitamos tener un pacto. Entonces ellos pactaron, pero tenía que haber una señal. ¿Cuál era la señal de ese pacto? Entonces el Señor le dice: bueno, a partir de hoy que hemos pactado que yo te bendeciré, te daré por heredad o por herencia determinada tierra a ti y a tu descendencia, ¿verdad? Pero vamos a poner como señal la circuncisión. Entonces vas a estar circuncidado tú, tus hijos, tus sirvientes, tus esclavos, todo varón que esté en tu casa. Entonces fue esa la razón por la que Ismael fue circuncidado. Dice que a la edad de 8 años, pero en ese momento que se hizo ese pacto se circuncidaron todos, pero el pacto era que conforme fueran naciendo, en el caso de Isaac, nació el hijo de Abraham, entonces él tenía que circuncidarlo, dice, a la edad de 8 días de nacido. ¿Para qué? Para que fuera la señal. Eso le iba a recordar al Señor que él tenía un pacto con ellos, ¿verdad? ¿Y cuál era ese pacto que él iba a tener? Que él les iba a dar por herencia determinada tierra. Ahora bien, hay varias formas de realizar un pacto, ¿verdad? Se pueden realizar de diferentes maneras, y la primera que vamos a ver, que es la más fuerte o la de más valor, es el pacto verbal. Dice Génesis 21 del 22 al 31: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: y juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste. No me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec, e hicieron ambos un pacto. Entonces
puso a Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo a Abimelec a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que te sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Podemos ver claramente que la palabra es bien específica. Aquí Abimelec y Abraham hicieron un pacto, ¿verdad? Y pusieron, y dice que pusieron como señal en este caso. Él viene y le dice: bueno, yo te voy a dar estas ovejas y estas vacas, pero este pozo es mío, porque él estaba peleando su pozo. Él lo había acabado, pero dice que los siervos o los sirvientes de Abimelec se lo habían quitado, lo habían llenado de tierra, y en fin, no había una disputa ahí. Pero dice Abimelec que él no lo sabía. Entonces, por esta razón él no entró en contienda, sino más bien hicieron un pacto para salir beneficiadas ambas partes y dejar de pelear por él. Entonces, un juramento no se puede obrar con falsedad. Es muy delicado, ¿verdad? Porque un juramento involucra muchas veces, ¿verdad? En el caso de Abraham y Abimelec se estaban comprometiendo también a su descendencia, ¿verdad? Tal vez no de forma consciente, pero vamos a ir viendo más adelantito cómo fue que se involucró el hijo de Abraham en este pacto. Porque cuando nosotros pactamos, ¿verdad? No solo estamos nosotros, digamos, anteponiéndonos nada más como figuras, sino también llevamos a quienes vienen tras de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Entonces debemos de tener cuidado. Dice Génesis 26-28: y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Romanos 19: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, en estos 2 versículos podemos ver en Génesis, ahí ya no está hablando de Abraham, ahí ya está hablando de Isaac. Él hizo un pacto similar al que hizo su papá años antes de que él naciera, porque en ese entonces cuando Abimelec y Abraham pactaron, Isaac no había nacido. Pero después dice que él hizo un pacto parecido. Si usted lee el contexto de esa historia, usted se va a dar cuenta de que también estaban peleando por pozos, que también tenían inconvenientes de la misma índole. Y si usted lee ambos capítulos, se va a dar cuenta la similitud de la vida de Abraham y de ciertos errores que él cometió, que también cometió su hijo. Entonces ahí podemos ver cómo se va transfiriendo, ¿verdad? De padres a hijos, se va delegando ahí una situación, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que ver con lupa, ¿verdad? Estos versículos ahí en su casita, léalos detenidamente. Dice Romanos 19, lo que estábamos leyendo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este es otro pacto que nosotros hacemos con nuestra boca, ¿verdad? Este es verbal. Nosotros creemos en Él, lo aceptamos, pero lo tenemos que confesar. Y este pacto es eterno. Entonces, somos salvos por la gracia y la muerte de Él. Entonces, podemos ver que un pacto verbal tiene gran poder y que afecta a nuestras generaciones, esas generaciones que vienen de nosotros. Entonces, debemos de ser muy diligentes. Hoy estamos aprendiendo que debemos de ser muy diligentes con aquello que decimos, ¿verdad? Y con aquello que hacemos también. Otra manera de hacer pacto es por medio escrito. Dice Hebreos 8, 7 al 10. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este
Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré de ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, nosotros aquí podemos ver que aquí el Señor nos está mostrando algo. Él había hecho un pacto con el pueblo de Israel. Él había dicho, bueno, yo los voy a sacar y ellos me van a servir. Pero sucede que Israel no cumplió con su parte. Israel dice que no fue obediente, no sirvió como debía y por eso el Señor se desentendió de ellos y ya no les dio la tierra prometida a la mayor parte de ellos, ¿verdad? Sino que viene el Señor, entonces dice que Él va a hacer un nuevo pacto, ¿verdad? Pero este nuevo pacto dice que va a ser escrito en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, para que tengamos memoria de Él. Y ¿de qué pacto está hablando aquí el Señor? Podemos tomar como ejemplo, ¿verdad? La Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahí está el nuevo pacto que el Señor ha hecho con nosotros, ¿verdad? Un pacto podríamos decir que es también un testamento, ¿verdad? Es igual a un pacto. Entonces el Señor allí nos dejó escrito qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo para que Él mantenga el pacto que ha hecho con nosotros. Otro tipo de pacto es el que es de hecho, ¿verdad? Estos, por su ejecución, dice que pues, se sobreentiende, ¿verdad? Que no es necesario firmar nada ni jurar nada, ¿verdad? Para que tengan validez. Por ejemplo, ¿verdad? Podemos ver que hay personas que son solo unidas. Es una unión de hecho, no firmaron una acta de matrimonio, pero están juntos. Otro pacto dice que es por delegación u oficio. Aquí nos vamos a detener un poquito porque debemos de ahondar bastante en este tema. Dice 1 Samuel 2:30: Por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Lo que hablábamos, si una de las dos partes no cumple con lo establecido, con lo acordado, entonces la otra parte no puede venir y seguir con el pacto, porque una persona está incumpliendo. Por eso es que se llega a un acuerdo, y en ese momento, por eso se dice acuerdo, porque en ese momento ambas partes acordaron, se comprometieron y dijeron sí, lo vamos a hacer. Pero si una de las dos partes no cumple, entonces la otra parte, como en el caso de lo que estamos viendo acá, Jehová hizo un pacto, pero el pueblo no cumplió con su parte. Entonces Jehová dijo: yo no voy a cumplir ese pacto, porque no voy a darle honra a quien me deshonra, ¿verdad? No puedo yo tener en alta estima a aquel que me desprecia. Eso es lo que está diciendo el Señor en este versículo. Entonces hay que tener cuidado, porque estos pactos por delegación de oficio dice que van de padres a hijos, ¿verdad? De hijos a nietos, y así generación tras generación. Entonces nosotros debemos de tener cuidado con eso. Dice, entonces dice la palabra que si existen, ¿verdad? Muchas veces sin querer se aceptan. Nosotros cuando venimos a Cristo podríamos traer dentro de nosotros algún tipo de pacto que desconocemos. Es por eso que se vuelve importante la administración, ya que estos pueden estar afectando nuestra vida, y no solo nuestra vida espiritual, hermanos, también puede estar afectando nuestra vida material, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a descubrir qué está afectando nuestra vida material que tal vez hicieron generaciones nuestras, ¿verdad? Las que estuvieron antes. Solo a través de la administración. Por eso es bien importante que nos ministremos, ¿verdad? Constantemente. No es de que, ay, hermana, yo ya me ministré como 10 veces. No, porque hay cosas que a veces están allí guardadas que no hemos descubierto. Fíjese que lo voy a contar así rapidito. A mí me sucedió que yo ya me había ministrado un montón de veces, ¿verdad? Pero
de repente un día comencé con un dolor de espalda y un dolor de espalda muy fuerte, al extremo que yo no podía estar sentada, yo no podía estar acostada, no podía caminar porque me dolía mucho. Entonces yo le comencé a orar al Señor y yo le dije: Señor, muéstrame qué está pasando, porque yo no me he golpeado, yo no me he lastimado, no he tenido ningún accidente. Entonces, Padre, por favor, ten misericordia. Y comencé a orar y a orar y a orar. Un día, aquí en la iglesia, un domingo, cuando estaba la alabanza, la adoración, el Señor me comenzó a mostrar qué me estaba pasando. Y comenzó a dolerme así fuerte, más fuerte la espalda, pero comenzó a subir y a subir y a subir el dolor hasta que de repente salió. Y alabado sea el Señor, hasta hoy no he vuelto a sentir ese dolor, pero el Señor me mostró por qué me dolía. Entonces era un tema que venía de parte de mi papá, ¿verdad? Entonces esto es bien delicado. Entonces nosotros tenemos que ir un paso adelante. Si el Señor nos está dando las herramientas y hoy estamos aprendiendo que es importante que nos ministremos para que el Espíritu Santo pueda mostrar qué es aquello que no nos está dejando avanzar, qué es aquello que nos tiene estancados, ¿verdad? Para poder ser libres en el nombre de Jesús. Otro pacto que se puede hacer es el pacto de sangre. En 1 Corintios podemos ver 6:16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Y dice Proverbios 6:26: porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Bien delicado, hermanos, ¿verdad? Es bien delicado. Esto lo podemos llevar al punto, ¿verdad?, de la virginidad. Entonces, la primera relación sexual, tanto de la mujer como del varón, porque lastimosamente en la cultura latina pues sabemos que tienen esa costumbre de que a los varones pues los llevan, ¿verdad? Los llevan a prostíbulos para que tengan su primer relación sexual con una prostituta, sin imaginarse el grado del daño que le están haciendo al varón, porque lo están uniendo en una sola carne con una prostituta. Entonces es un pacto de sexo ilícito que definitivamente no agrada al Señor, y estamos maldiciendo su vida. Entonces, ¿y qué sucede? Que entonces hay un pacto allí y luego es trasladado a su hijo y tal vez a su nieto, y entonces tenemos que romper con eso, ¿verdad? También podemos ver que alguien se pudo haber enamorado tal vez en su juventud, ¿verdad? Y le juró amor eterno, dijo que nunca iba a encontrar a alguien como esa persona, y entonces eso no lo deja ser feliz ahora con su cónyuge. Entonces eso es algo que se debe romper, porque ¿verdad? Lastimosamente, pues gloria a Dios por aquellos que han crecido en el cristianismo, que su mamá y su papá son cristianos, que les han enseñado una vida de orden, gloria a Dios, pero no todos hemos tenido esa oportunidad. Entonces aquellos que no tuvimos esa gran bendición, a veces venimos y ay, estoy enamorado y nunca te voy a olvidar y jamás, y entonces no sabemos que estamos pactando. No hemos tenido el conocimiento de saber que estamos pactando y que ese pacto difícilmente se puede romper. Entonces eso después nos afecta cuando ya nos casamos, cuando nos unimos en matrimonio. Esto nos trae consecuencias graves, ¿verdad? Nos impide ser feliz en nuestro matrimonio. Otra manera, otras personas que hacen también este tipo de pactos son los grupos que se han creado últimamente, ¿verdad? Que son las maras, y al final pues terminan poniendo en peligro su vida porque están prometiendo fidelidad a un grupo de personas. Entonces es bien delicado. Tenemos que ser diligentes y tratar de enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad?, para que ellos sean libres de todo esto, pero primero debemos de ser libres nosotros. Dice Proverbios 6:32: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Entonces
debemos pedirle al Señor que nos ayude, porque sabemos, pues no es un secreto, que el adulterio es algo que desagrada al Señor, y aquel que adultera no va a heredar el reino de los cielos. Pero puede ser que lo que esté afectando es algo que dijimos en el pasado o algo que viene de otra generación. Ahora vamos a ver que también hay pactos con comidas. Dice Génesis 25, 30, 31, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu progenitura. Y vemos también en Génesis 27 al 38, y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y dice que lloró. En Proverbios 23:6, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Entonces, hermanos, Dice la palabra que Esaú vendió su progenitura. Dice que él era un hombre de campo, él trabajaba duro afuera. Entonces su papá lo amaba mucho porque él era un hombre que cazaba y le llevaba comida de afuera. Entonces él estaba contento con ese hijo, ¿verdad? Pero su esposa amaba más a Jacob, porque él era de aquellos hijos que estaban en casa, que a lo mejor le ayudaba, que ahí andaba dándole abrazos y besos tal vez a cada rato, ¿verdad? Entonces dice que Saúl llegó muy cansado y dice que él había hecho un guiso de lentejas, y estaba tan cansado que le pidió comida y no se percató, tuvo en menos su progenitura, no analizó lo que salió de su boca. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos ayude a ser hombres y mujeres diligentes para saber lo que decimos. Tenemos que analizar lo que hablamos, porque él no analizó. Él llegó cansado y le dijo: dame comer, qué rico huele eso que cocinaste, Jacob, ya no aguanto el hambre, vengo agotado. Y viene el otro bien pila, según él, ¿verdad? Bien inteligente, le dijo: véndeme tu progenitura y entonces te doy comida. Y el otro dijo: está bueno, te la vendo. Hizo un pacto con él a través de la comida, le vendió su progenitura, y después se lamentó porque la había perdido. Se dio cuenta que era una gran bendición y que era única, y después quiso recuperarla, pero ya no se puede. Entonces por eso debemos de ser bien diligentes. Debemos de tener cuidado con quién nos vamos a sentar a comer. Dice que no comamos pan con el avaro, y no debemos de codiciar sus manjares. Debemos de tener cuidado con quién nosotros vamos a tener comunión, pues sabemos de que no podemos tener comunión con todos, ¿verdad? Debemos de ser bien, debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir a las personas, a discernir aquellas invitaciones. Ay, mira vos, venite, vamos a cenar, ¿verdad? Pero ¿con quién vamos a ir a cenar? Entonces recuérdense que hay personas que tienen una mala intención en su corazón. Entonces de repente lo están invitando a comer porque quieren algo a cambio, ¿verdad? Tal vez usted tiene un cargo alto ahí en su empresa y esta persona quiere algo de esa empresa. Entonces lo va a invitar a comer, y entonces ya usted se comienza a comprometer, y sin querer usted está pactando sin darse cuenta. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé inteligencia, sabiduría y el don de poder discernir las situaciones en nuestras vidas. Dice 1 Samuel 14:24, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Entonces qué bonito, ¿verdad? Una persona pacta y puede llevarse, como decimos aquí, ¿verdad? Entre sus pies se puede llevar a aquellos que lo están rodeando. En este caso, Saúl se estaba llevando de corbata a todo el pueblo, y aparte se estaba exponiendo su vida, los estaba poniendo a ellos, ¿verdad? Los estaba exponiendo a que hasta los mataran por culpa de una venganza que él estaba tomando. Dice 1 Corintios 8 del 1 al 4, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Entonces debemos de tener cuidado
con lo que comemos, especialmente, miren, no somos legalistas, ¿verdad? Sabemos que no, reprendemos en el nombre de Jesús, pero tenemos a nuestro Espíritu Santo que Él nos guía. Y sabemos, en esta casa hermosa hemos aprendido mucho acerca de ello. Sabemos que en nuestro país hay muchas tradiciones, pero que muchas de ellas van acompañadas a celebración, ¿verdad? De ídolos, a sacrificios para ellos. Entonces debemos de tener cuidado y ser diligentes con lo que nosotros comemos y, muy importante, de aquello de lo que participamos, porque detrás de cada tradición a lo mejor hay un pacto que usted y yo no conocemos, pero que alguien pudo haber hecho, y podemos convertirnos automáticamente en partícipes de ello, y luego esto puede traer consecuencias a nuestra vida espiritual, material, económica, familiar, etcétera, ¿verdad? Otros pactos que se pueden hacer es con regalos, dice Génesis 21:27, y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos un pacto. Vimos que él vino y le dijo, toma, te regalo, ¿verdad? Traído al tiempo de hoy, mira, yo quiero mira, como yo quiero que salir primero, ahí te voy a regalar esto. Nos están comprando prácticamente, ¿verdad? Están pactando con nosotros, entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo eso. También se pueden hacer pactos con objetos, dice Génesis 31:44-46. Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Entonces podemos ver cómo aquí Jacob hizo un pacto con Labán, y dice que construyeron ahí, o sea, usaron piedras y un objeto. Fue, digamos que el testigo, ¿verdad? El testigo de ese pacto que se hizo. Dice 1 Samuel 18:3-4, hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Aquí podemos ver que Jonatán y David hicieron un pacto de amistad para siempre, porque se tomaron mucho aprecio, y como señal se dieron como señal. Él vino y le dio todo lo que él cargaba, le dijo: toma, yo te voy a dar esto, ¿verdad? Eran sus objetos personales, se los dio como señal de ese pacto que estaban haciendo. Me perdonan si voy corriendo un poquito, pero es un poquito extenso el tema, y el tiempo pues es un poco corto, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay diferentes tipos de pactos, pero vamos a detenernos un poquito acá en pactos con Satanás. Génesis 14:21-24 dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Respondiendo Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, dice, Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Ener, Escol, Mamre, los cuales tomarán su parte. Entonces podemos ver nosotros acá que Abraham no cayó en la red que le estaban tendiendo, porque no vamos a añadir despropósito a aquello que el Señor nos ha dado. Lo que viene de Dios, nadie nos lo puede quitar, ¿verdad? Entonces, él aquí viene y dice que le dijo: no, yo no voy a tomar nada de lo que me estás dando, porque no sea que después tú digas que yo soy lo que soy, yo tengo lo que tengo por causa tuya, ¿verdad? Sabiendo que Abraham solo le servía a un Dios, ¿verdad? Al Altísimo. Entonces, debemos de tener cuidado, porque dice que al realizar algunas prácticas paganas con demonios, se puede estar pactando con el enemigo, ¿verdad? O dedicación, dice, a ídolos o a imágenes, o tal vez alguna consulta espiritista, trabajos de hechicería, con el propósito de obtener algún beneficio. ¿Como cuáles? Como poder tener protección, poder económico, bienes materiales, incluso estar con alguna persona, dice, las cuales codiciar, y otros por alcanzar la tan ansiada felicidad. Pero ¿qué pide Satanás que Dios lo reprenda a cambio de todo esto? ¿Qué está pidiendo? ¿Verdad?
Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Esto podemos ver que un pacto con Cristo definitivamente nos libera de todo esto, hermanos. Nosotros debemos de tener cuidado con lo que vamos a hacer, con lo que vamos a decir. Tenemos que analizar, tenemos que pensar lo que va a salir de nuestra boca, ¿verdad? Entonces, el enemigo lo que pide a cambio es nuestra alma, pero nuestra alma le pertenece a Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a ser liberados de todo lo que dijimos el día de hoy anteriormente? ¿Verdad? Con el pacto de Cristo que nos liberta. Dice Hebreos 12:24, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, ¿verdad? Entonces el Señor, en su amor y su misericordia, vino y se dio a sí mismo por amor de usted y por amor a mí, para que nosotros pudiéramos ser libres. Él estableció un nuevo pacto, que fue su sangre derramada, su sangre rociada, ¿verdad? Entonces Él vino y nos dio la opción de poder anular todo pacto, de poder anular todo lo que podemos haber hecho de hoy para atrás. ¿Por qué? Porque esto está afectando nuestra vida actual, y el Señor nos quería hacer a usted y a mí absueltos de ello. Entonces dice que la palabra griega traducida a pacto es diateke, que es otorgamiento de propiedad mediante un testamento o por otros medios, dice, que implica la muerte del atestador. Pero en este caso, ¿quién fue nuestro atestador, hermanos? Nuestro amado Señor Jesús, que Él vino y para salvación nuestra, ¿verdad? Y eterna, porque déjeme decirle que cuando nosotros creemos y confesamos con nuestra boca y hacemos ese nuevo pacto, el Señor nos está liberando, no para una semana, no para 15 días, nos está liberando eternamente de aquello a lo que estábamos atados. Dice que Él hizo un pacto, ¿verdad? Santificándonos a través de su sangre. Cuando nosotros recibimos en nuestro corazón, podemos ser libres de todo lo que está afectando nuestra vida. Pero también existen otras formas de ser libres, ¿verdad? Otras maneras en que podemos nosotros ser libres. Dice Hebreos 10:29, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteará al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Dice Josué 21:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, ¿verdad? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, aceptamos al Señor Jesús, lo confesamos con nuestra boca y tenemos un nuevo pacto en el cual somos libres. Pero como ya aprendimos que en todo pacto hay señales, hay convenios, hay estatutos que se tienen que cumplir, nosotros si leímos el Nuevo y el Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que ese pacto para con Dios, ¿verdad? Tiene complementos, y esos complementos son, como vemos aquí en Josué 25:15, dice que el pacto con Dios en guardarnos para Él, adorarle y servirle solo a Él, a ningún otro Dios. Dice Romanos 6:1-4, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, otro complemento es el bautismo en agua, ¿verdad? Otro complemento dice Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó a los muertos, Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces, hermanos,
En conclusión, los complementos son que nosotros debemos de servirle únicamente a Él, debemos adorarle solo a Él. Debemos de bautizarnos en agua, en el Espíritu, ¿verdad? Todos los bautismos que existen. Debemos de confesar cuando nos ministramos, creyendo que la obra de Dios para nuestra vida es perfecta y que Él nos está liberando a través de su sangre. No, como les digo, no para una semana, no para un mes, sino eternamente. También por decretos apostólicos, ¿verdad? Cuando nuestro apóstol viene y declara alguna palabra. Y también lo más importante, por muerte en esto, la de Cristo que tomó nuestro lugar en la cruz. En la cruz Él fue y anuló, dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, contra usted y contra mí, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El Señor ya nos hizo libres. Así que yo le voy a pedir que le ore al Señor, que le pida que le revele. Si usted tiene algún objeto en su casa que le regaló tal vez algún su enamorado, algún su novio de juventud y aún lo tiene en su casa, le aconsejo que se deshaga de él, que se ministre, que ore para ser libre y para poder vivir un matrimonio conforme al corazón del Señor, para poder ser un matrimonio feliz, ¿verdad? Un matrimonio que edifica, que sirve de ejemplo. Si nosotros hemos confesado con nuestra boca cosas que no son de edificación, donde nos hemos comprometido, podemos venir a los pies del Señor y podemos ir y ministrarnos, ¿verdad? Y para de esa manera renunciar. Y si ministrándoselo pues es necesario hacer algo más, pues ya la persona con la que usted se ministra le va a indicar que corresponde. Pero debemos nosotros de creer que el Señor es fiel y que sus promesas y sus pactos para con nosotros, mientras nosotros cumplamos nuestra parte, el Señor se va a mantener firme. Amén. Vamos a orar para quedar despedidos. Si usted tiene alguna duda me puede escribir ahí en el nombre de Jesús, amada hermana, amado hermano. Vamos a orar para que el Señor pueda operar en nosotros y que esta palabra que hoy recibimos sirva para que seamos libres, y si aún queda algo, que el Señor pueda revelarlo. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, papito. Te suplicamos, amado Rey de Gloria, que así como está escrito en tu palabra, Señor, puedas poner en nuestro corazón el deseo de ir y ministrarnos, de ir y de buscar ayuda, Señor. Que tú puedas revelar si hay algún estorbo, Señor, si hay algo que aún nos esté quitando, Señor, la posibilidad de avanzar en nuestra vida espiritual, económica o familiar, amado Rey, que podamos nosotros romper con todo pacto que no venga de ti, Señor, con todo pacto que sea para no edificar nuestra vida o para condenación, amado Rey. Anhelamos y deseamos ser libres para honrarte, servirte y adorarte solo a ti, Señor. Muéstranos, Padre, si hay algún ídolo en nosotros, Señor, que estemos adorando más o queriendo más algo que no seas tú, Señor, que pueda ser quitado todo estorbo, Padre, porque nosotros queremos hallar gracia delante de ti, queremos que nuestro pacto sea eterno, amado Rey. Queremos alcanzar la estatura del varón perfecto. Que la honra y la gloria, Señor, de todo aquello que podamos alcanzar sea para tu santo nombre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una feliz tarde.